Autoridad delegada. Vamos a estar viendo lo importante que es tener una jurisdicción o un derecho legal sobre algo, porque necesitamos jurisdicción y un derecho legal quizás sobre algo que necesitamos tener todos los días. Cada día es importante tener una jurisdicción, un derecho legal al mundo espiritual, porque el mundo espiritual siempre es jurídico. Ellos esperan jurisdicción. Cuando hablamos de jurisdicción, es un derecho legal de la palabra exousia, lo que aplica a Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades o gobernadores, que en el original es gobernador, porque un gobernador es diferente a una potestad. Esa palabra potestad o autoridad es la palabra exousia. ¿Qué significa exousia? Un derecho legal. Poder en la jurisdicción que nos va a ayudar a entender el tema de hoy. Jesús predicaba el reino de Dios se ha acercado a vosotros y no le entendían. Y decía la gente, ¿dónde está el reino? Jesús siempre anunció una predicación sobre el reino, que el reino era importante. ¿Quién era el reino? Jesús era el reino. Jesús era la autoridad. Jesús era el derecho legal. Ahora Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el mundo espiritual, a un rey no se le escoge, sino que Él es ya Rey de Reyes y Señor de Señores. En lo terrenal se escogen a príncipes, presidentes o reyes, pero en el reino de Dios, Él es ya Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, que os he puesto para que vayáis y deis fruto. Mire qué importante. Lo que el Señor nos dice en que Él nos eligió. ¿Para qué? Para que demos fruto. Y segundo, para que el fruto permanezca, porque ese fruto no puede permanecer. Entonces ya tenemos dos cosas. Dios nos eligió para que llevéis fruto. Dos, para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él los dé. Mire qué interesante aquí, porque aquí ya nos está dando una claridad que cuando nosotros pedimos algo, se nos va a ser concedido. Pero ¿cuándo es eso? Cuando llevemos fruto y cuando el fruto permanezca. A veces no damos fruto, ni vuestro fruto permanece, por eso no vemos resultado en la oración. Interesante eso. En democracia se escoge a alguien, pero en el reino se obedece. En lo terrenal se hace democracia para escoger a alguien, pero en el reino de Dios no es democracia, se escoge a alguien. El trabajo de la iglesia es recibir y tener una mentalidad del reino de Dios. El trabajo del reino es recibir y tener la mente de Cristo. Esto es importante porque nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y en este tiempo, con mayor razón, tenemos que dejar que la mente de Cristo esté en nosotros, pero no dejarnos influenciar por emociones, por lo que digan las personas, porque de cada uno van a hablar lo bueno y lo malo. Eso siempre va a ser así. No a todos le vamos a agradar, no a todos nos van a amar. Hay gente que, aunque hagan lo bueno, te van a odiar. Aunque hagan lo bueno, van a buscar una falla o de algo lo van a tergiversar para dañar tu imagen. Eso siempre va a ser así. El punto en que nosotros sabemos quiénes somos y como sabemos quiénes somos, tenemos que estar tranquilos. Tú sabes lo que tiene. Tú sabes el potencial que tiene en Cristo y si algo o alguien dice algo en contra de ti, tú sabes que no es, hay que mantener la paz porque siempre va a ser así que la gente va a hablar sí o sí de lo bueno o de lo malo. Pero nosotros somos lo que dice Segunda de Corintios
5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire qué importante todo esto, porque nos ayuda mucho a entender cuán importante es saber quiénes somos nosotros. Somos embajadores. Si somos embajadores, Dios se va a mover. Y escuche, he estado soltando palabras en esta semana, y creo que Dios está en el asunto. Por eso sigamos orando por todo lo que está sucediendo en los países, principalmente acá en Estados Unidos, que cesen deportaciones. Solo le voy a dejar ahí. Cesarán las deportaciones. Confiemos en Dios, oremos, pero tenemos que orar, tenemos que unirnos para que Dios se mueva acelerando y que Dios establezca su reino. ¿Por qué? Porque somos embajadores. Un embajador es más importante que un presidente. Somos embajadores. Oremos en esta dirección, que cesen deportaciones. Ahora, un embajador no es un presidente, lo que hablaba recién. Un embajador es más importante que un presidente. La palabra que leíamos de Segunda de Corintios, que somos embajadores, esa palabra embajador es la palabra presbeuon. Es un anciano, pero no habla de anciano de barba, de bastón y que no vea, no. Cuando habla la escritura de anciano, habla de madurez. Los 24 ancianos que están cerca del trono de Dios, ellos son sabios, son maduros, son inteligentes. Ellos son los sabios que tiene Dios en su trono. No es que sean viejitos. Entonces nosotros somos embajadores. ¿Y qué es lo que es un embajador según el numeral que está hablando ahí del diccionario Strong? Ser un anciano. Recuerde que no es anciano de barba, es una persona madura, es un sabio. ¿Qué más es? Es un representante. Somos representantes de Dios aquí en la tierra. Figurativamente también un predicador. Cuando predicamos, porque somos representantes de Dios aquí en la tierra. Y embajador. Nosotros somos embajadores de Cristo. Cuando un embajador hace un juramento, recuerde que un embajador no es lo mismo que un presidente. Cuando un embajador hace un juramento y coloca su mano en el corazón y otro en la Biblia, o jura con su mano derecha lealtad, cumple una función, un oficio, y jura cumplir su oficio. Eso significa que nosotros pasamos a ser embajadores desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. En Romanos capítulo 10, verso 9, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Él nos lavó, nos limpió, nos colocó un nuevo nombre en el libro de la vida, y ahí pasamos a ser embajadores. Pasamos a ser hijos y embajadores. Miren qué interesante eso. No es que uno tenga que pedir ser embajador, ya eres embajador. No es que tú tienes que decir, Señor, yo quiero ser embajador. Tú ya eres embajador. ¿Desde cuándo? Desde que aceptaste a Cristo. ¿Cuándo lo hiciste eso? Quizás 3, 4 años, 5, 10, 20, 30. En el tiempo que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, te convertiste no en un ciudadano común, te convertiste en un embajador. Miren qué interesante eso. Entonces, somos representantes de Dios aquí en la tierra. Cuando el embajador entonces hace ese juramento, cuando aceptó a Cristo, deja de ser una persona común. ¿Quiénes serían las personas comunes? Los que no conocen a Cristo. Serían los inicuos, los irredentos, porque ellos no conocen de Cristo. Ellos la luz de Cristo no se le ha revelado. Por eso que hacen toda clase de pecado, injusticia, muerte y todo caos. Pero cuando uno acepta a Cristo, pasa a ser embajador, pasa a ser hijo de Dios, que ya desde la eternidad venimos con esa área. Entonces dejamos de ser personas comunes. Usted no es solamente una persona natural. Usted se convierte
en un país, no en una persona. En la tierra, cuando un embajador hace juramento hacia un país, se convierte en una persona con una jurisdicción y lo va a respaldar todo un país. Eso es lo natural. Pero nosotros, en el reino de Dios, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, ya vimos la cita bíblica, y pasamos a ser hijos de Dios, nos convertimos inmediatamente en embajador. ¿De qué? De un país, pero no de un país terrenal, sino de un país celestial. Mire qué bonito todo eso. Esto nos está diciendo claramente en que del momento en que nosotros venimos a Cristo, pasamos a ser representantes como embajadores de Dios aquí en la tierra y representamos un país, no países, un país. En la tierra, muchos países. En el cielo, un país. En la tierra, muchas lenguas. En el cielo, una sola lengua. Representamos entonces un solo reino, el reino de Dios establecido en nosotros. El embajador lo sustenta un país, no tu país. Cuando nosotros nacimos, donde usted nació, en México, en Honduras, en Chile, en Argentina, cuando usted nació en ese país, no se convirtió en ese país, porque usted ya venía de un país. Así se le agarró eso. Usted venía de un país. Yo no soy chileno. Usted no es mexicano. Usted no es colombiano. Usted no es venezolano. Usted no es de Estados Unidos. Usted no es de un país. Usted es de un reino. Somos del país del reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Quién es el reino? Cristo. Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. En el país del reino de Dios, de ahí venimos nosotros, desde la eternidad. Entonces nosotros no somos un país humano, un país terrenal. Somos un país terrenal. Por eso que en el cielo hay un solo país, una sola lengua, una sola visión. La jurisdicción es un derecho legal para no cometer infracciones o violaciones al mundo espiritual. Esto es importante, que en la jurisdicción nosotros, el Señor nos da la jurisdicción para entrar de lleno y para poder que su nombre sea glorificado. Cuando uno va a otro país, allá no tiene jurisdicción, eso aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no es tu país y son otras leyes. Entonces nosotros tenemos, cuando vamos a otro país, tenemos que sujetarnos a las normas del otro país. Estoy hablando aquí en la tierra. Cuando tú vas a otro país, no puedes hacer lo que tú quieras, lo que hacía en tu país, porque en tu país las reglas son diferentes a otros países. En otros países se parecen las reglas, pero no son iguales. Ejemplo, si en tu país estabas acostumbrado a tomar un papel y a tirarlo, a botarlo, en otros países no se puede hacer eso. Porque si te pilla un policía, te van a sacar un parte, una multa, no sé qué más podrá hacer, no sé si será cárcel, pero te van a dar una infracción. ¿Por qué? Porque la infracción es que tú botaste un papel, aunque dicen, no, es un papel insignificante, así que lo tiro a la calle. Pero hay países que prohíben eso. Eso significa que cada país tiene sus normas y sus leyes. Al mundo espiritual, el país de donde venimos, tiene sus normas y tiene sus leyes. No podemos violar las leyes de Dios, las normas de Dios, porque son derechos legales que nosotros tenemos que cumplir, porque si no se pasaría a ser una violación a una ley. Y una violación, hay problemas. Recuerde que en el reino hubieron 3 razas que se rebelaron, 3 violaciones a la ley. La sabiduría se revela, Luzbel se revela, ángeles caídos se revelan. Como se revelan estas 3 entidades, no solamente se rebelaron en contra de Dios, sino que violaron la ley.
infringieron la ley, la jurisdicción que se le otorgó en el cielo, la violaron, la transgredieron y de ahí pasaron a ser seres que hoy conocemos, que se han rebelado y siguen trabajando aquí en la tierra con rebeliones. Un presidente, si va a otro país, no es el suyo y que no es el suyo, no puede hacer lo que quiere. No puede hacer lo que quiera porque no es su jurisdicción. En el mundo espiritual es lo mismo. Tenemos que andar en el orden y estar autorizados en un mundo espiritual. Jesús le dijo, Mateo 10:7, y yendo predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó este mensaje del reino, no tu mensaje. Porque nosotros, ¿qué hacemos en este tiempo? Predicamos nuestro mensaje, lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos parece dar. Pero Jesús dice, no prediques tu mensaje, predica mi mensaje. Cuando digo mi mensaje, porque utilizan la escritura, pero lo hacen para fin egoísta, para vanagloria, para sacar manipulación. Jesús le dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Mire qué importante lo que es la jurisdicción, porque la jurisdicción se sujeta a otro. Nosotros, si tenemos jurisdicción, nos sujetamos a Dios. Recuerda lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y él decía un mensaje también fuerte. Generación de víboras, le decía. Aleluya. Si alguien nos habla así, creo que nos vamos de la iglesia. Pero Juan el Bautista era su mensaje. Mantengan esto. Juan el Bautista predicaba, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Mire qué interesante el detalle. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Habló del reino, pero él decía, vendrá uno tras mí. Yo abro el camino. Juan el Bautista, él abría camino para el que venía detrás de él y apareció el que venía detrás de él, Jesús. Y cuando Jesús llega a las aguas para que sea bautizado por Juan, Juan no quería, porque él se encontraba indigno de que él bautizar a Jesús cuando Jesús debería bautizarlo a él. Pero Jesús le dijo, hazlo, porque es necesario que se cumplan las escrituras. Ahí Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y mire qué interesante, que el mismo mensaje que Jesús estaba dando, lo tomó de Juan el Bautista. El mismo mensaje que Juan predicaba, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, el reino de los cielos está aquí. Juan predicaba ese mensaje. Jesús, después que se bautizó, siguió predicando el mismo mensaje. No cambió el mensaje, el mismo mensaje. Y aquí lo vemos, Jesús dijo, Mateo 10:7, Jesús dijo, yendo le dijo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mire qué interesante lo que es una jurisdicción, porque hablamos un solo lenguaje. Jesús se sujetó al mensaje de Juan. ¿Cuál era el mensaje de Juan? El reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó el mismo mensaje. No prediques otro mensaje que no sea de reino. Y yendo, predicad diciendo. Esa palabra diciendo es la palabra legó del griego. Legó significa hablar, llamar, mandar, afirmar, añadir, decir, poner, referir, repetir, responder, explicar. Mire que ahí aparece la palabra repetir. Jesús yendo, predicad diciendo. Y yendo, predicad diciendo. ¿Qué estaba diciendo esa palabra diciendo? Repetir. ¿Qué estaba repitiendo? La palabra de Juan. Mire qué interesante ese detalle, porque si colocamos bien atención, nos damos cuenta de lo que puede ser una jurisdicción. Ahora, una jurisdicción tiene que ser en el orden de Dios. Tiene que ser mediante el orden y la dirección de Dios. Pero nosotros tenemos que estar sujetos. Ahora, tenemos que saber también saber a quién sujetarnos. Porque hoy en este tiempo no es sujetarse a cualquier persona. Con mayor razón tenemos que cuidarnos. Porque hoy en día vemos predicadores que no están haciendo la escritura
y están haciendo su propia escritura, predicando un mensaje que Dios no dijo. Entonces es otro tema que también tenemos que tener cuidado. Pero Jesús predicó el mismo mensaje de Juan. Juan decía, al reino de los cielos se ha acercado. Jesús, después que se bautizó, no cambió el mensaje. Aquí lo vemos en Mateo 17. Siguió predicando el mismo mensaje. No prediques otro mensaje. No hables algo que no esté en la palabra. Por eso es que es importante conocer Biblia. Es importante estudiar la palabra. En el momento en que usted tenga la oportunidad de estudiar, lea la Biblia. Ay, pero que no la entiendo, léala igual. Aunque no la entienda, lea los proverbios, lea los salmos, lea el Nuevo Testamento, que es más fácil, pero lea la Biblia, porque el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo recordará todas las cosas. Pero ¿quién nos va a recordar el Espíritu Santo? Lo que hemos leído. Lo que no hemos leído, ¿cómo nos va a revelar el Espíritu Santo? Por eso es que es importante estudiar. Si usted tiene el tiempo en el día que está en la casa, aproveche de darle el tiempo, déle el tiempo al Señor. Aproveche el tiempo. Si tiene el tiempo, aprovéchelo. Y si trabaja, después del trabajo, dele un tiempito al Señor. En la noche, lea la palabra, o cuando estudiamos acá en las tardes, pero estudie la palabra, porque vuelvo al punto, el mayor pecado en sí no es los pecados que conocemos. El mayor pecado es el aborto o la adulteración de la palabra del Señor. La adulteración es el mayor pecado y la adulteración viene de la palabra ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de ignorancia, es el mayor pecado. Así que estudiemos. Como me decía mi abuela de niño, estudia, hijo, estudia, estudia. Y bueno, al comienzo no le hice caso, porque no lo entendía. Y después de años ya lo puedo entender. Por eso que estudio todos los días la escritura, 5, 6 horas, 7 horas, todos los días. Es como una disciplina. Pero no estoy diciendo que usted estudie todas esas horas, solamente que escudriñe la escritura, hágase el tiempo nada más. Y tarde o temprano eso le va a servir en conocimiento. Avanzamos. Muchos no están recibiendo resultados porque están predicando mensajes incorrectos. Predican su mensaje, predican un mensaje que no está en la escritura, un mensaje emocional. Hay mensajes que se predican para atraer a la gente, mensaje emocionalismo o mensajes motivadores, solo motivan a la gente, pero no hay cambio, los motivan en la conciencia. Los mensajes motivadores tienen que ver con un grado de emoción y conciencia, pero no dan buen resultado, porque solamente motivan a la gente en algo emocional, lo emocionan. Por eso que hoy en día en la iglesia vemos casi puro show, puro teatro. ¿Para qué? Para que la gente tenerla entretenida, pero no hay cambio. Son mensajes que solamente le están hablando al subconsciente o inconsciente, pero no hay un cambio. Están hablando los intelectos. Mateo 16:19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estos son textos muy conocidos, pero aplican muchas cosas. No hay una llave para el reino, hay muchas llaves. Las llaves son para abrir o cerrar. No es una llave. Una de las llaves es la oración, otra llave es el ayuno, otra llave es la palabra, otra llave es la santidad. Hay muchas llaves. Usa las llaves, porque las llaves son principios de leyes, las llaves son principios de secretos ocultos y las llaves nos hacen abrir puertas cerradas. Yo creo firmemente y tengo convicción de que algo Dios va a hacer. Ya lo dije, ¿por qué? ¿A qué me refiero? Algo va a hacer Dios. Un rey tiene tres cosas. Tiene corona, tiene su cetro, tiene su báculo. La corona es el poder. Dios no dio poder, corona. Dios no dio autoridad, que es el cetro. Y Dios no dio la influencia, el báculo, de influenciar a otro. Por eso Moisés usó la vara, el báculo, para abrir. Aarón usó su báculo. Se tiró el báculo y se convirtió en serpiente. Muchos van detrás solo del poder,
Hay mucha gente que ama solo el poder, pero no buscan influenciar en las personas. Gente quiere ser reconocidos, pero no buscan autoridad, no se sujetan a nadie. La autoridad controla el poder. Esto es importante porque nosotros tenemos que ser conocidos no tanto por lo que tenemos, sino por la humildad que tenemos. La autoridad controla el poder. Por eso es que esto es algo personal que no me impresiona a mí el poder de las personas en lo que tengan, sino de la humildad. No me impresiona el que hable en lengua, no. No me impresiona el que resucite muertos tampoco. No me impresiona aquel que resucita muerto, que echa fuera demonios. Eso, hablo en lo personal, no me influencia, no me impresiona. Me impresiona a mí un hombre sujeto y humilde. Aunque quizás no tenga el don, aunque todos tienen don, pero quizás aún esa persona no sabe cuál es su don, no sabe cuál es su estado, pero una persona sujeto y humilde me impresiona más, porque una persona sujeto y humilde es leal. Wow. Es leal. Pero hay personas que vemos con dones, con talento, pastores que andan hablando de otros, ministros que andan hablando de otros. Tienen el don, tienen talento, tienen la autoridad, pero son arrogantes, andan hablando de otras personas. Es por eso que para mí no me impresiona los títulos. Ni el apóstol, ni el profeta, ni el pastorcito, ni el pastorcita. No me impresiona eso. Me impresiona que esa persona tenga una humildad de corazón, porque el que es humilde jamás va a hablar de otra persona. Jamás va a criticar a otra persona. Pero que hoy día, ¿qué vemos en las iglesias? Solo crítica, solo chismerío. Critican a los demás, la otra persona ni siquiera sabe lo que pasó, creyó a eso, y esa persona después cuando te ve, se aísla de ti, y esa persona habla mal de ti. Hermano, estamos tan contaminadas, la iglesia está muy contaminada. Y lo digo abiertamente, la iglesia carece de discernimiento de Dios. Pero avancemos. Dios dio poder y autoridad. Recuerde que poder es la palabra dunamis y dunamis es la palabra dinamita. Ahora, ¿para qué se ocupa la palabra dinamita sobre los demonios espíritus inmundos? Esto es importante también aclararlo, porque los demonios espíritus inmundos, que son las huestes, la cuarta jerarquía, principados, gobernadores, potestades, huestes, cuarta jerarquía, los demonios son las huestes y de espíritu inmundo son los de más bajo rango. Ellos también tienen su jerarquía, pero aún así el dunamis se ocupa en ellos. ¿Cómo se ocupa el dunamis en ellos? Dinamis o dunamis, dunamis es la palabra poder. Poder, yo le doy poder, le doy dunamis. Dunamis es dinamita. Y usted dirá que tiene que ver la dinamita. Mucho, porque los que pueden ser explotados, que pueden reventarse, son las huestes. ¿Viste qué importante? Las huestes son los únicos seres que pueden explotar, que pueden reventar. ¿Por qué? Porque es una raza paralela que los voy a pronto a dar a enseñar en lo que es el tema que ya estoy preparando de Alien. Ahí voy a hablar mucho sobre ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos, razas paralelas, el Nerdentan, el hombre sapiens. Voy a hablar sobre todo eso, de las razas, sobre los gigantes, sobre los seres híbridos, medusa, centauro, sirena, minotauro. Todo eso lo voy a hablar sobre el tema alien y ahí dentro con alien. ¿De dónde son los extraterrestres? ¿Dónde están? ¿Quiénes son ellos? Todo eso lo vamos a hablar ahí en ese libro. La clase va a estar muy potente, así que le dejo también la invitación para que podamos conectarnos, pero no se la pierda porque voy a hacerlo en tres días, que creo que viernes, sábado, domingo, porque el tema es mucha información. Ya voy alrededor de 800 páginas y creo que lo vamos a hacer en tres, no sé si es que hacemos 4 días, pero en lo que tengamos tiempo, voy a darle más prioridad a ese tema y se va a hacer menos adoración cántico para poder darle la prioridad a la palabra profética mayor. Entonces, y voy a estar enseñando todas estas áreas
el cual nos va a ayudar mucho a entender el mundo espiritual y de dónde vienen estas razas y por qué se formaron. Es un tema muy poderoso, donde ahí le voy a hablar principalmente de abducciones, testimonios reales y quiénes realmente son estas razas que vienen a través de ovnis, objetos voladores no identificados. Entonces, ahí en ese tema también hablo de demonios, que los demonios no son, porque la gente se confunde con ángeles caídos, se confunde con demonios y se confunde con los extraterrestres. Son tres cosas diferentes. No es lo mismo. Los ángeles caídos son una creación. Los demonios son una raza paralela. Los aliens también son una raza paralela. Pero los aliens no son demonios, son diferentes, porque el enemigo trabaja con genética. Todo eso lo voy a enseñar a través de esa enseñanza, pero estoy dando una pincelada para que podamos entender que los que pueden ser reventados o explotados solamente son los demonios y espíritus mundos. Por eso que ellos viven en cuerpo. Pero ellos, nosotros, según el poder y la autoridad, ellos pueden reventarse. Por eso que ellos jamás van a entrar en espíritu, porque ellos como son seres descorporizados, jamás ellos van a entrar en una iglesia como espíritu. Jamás, porque serían kamikaze. Entrarían a morir, entrarían a ser reventados. Por eso que ellos no entran en espíritu. ¿Qué es lo que hacen ellos? Entran en los cuerpos. Y de los cuerpos se meten en otros cuerpos. Esa es su función. Mire qué interesante todas estas cosas porque nos ayuda mucho a entender más el mundo real espiritual. Entonces el Señor nos dio dunamis. Poder y autoridad son diferentes. Muchos les gusta el poder, les gusta la unción, les gusta el poder, la habilidad, la energía, la fuerza, la fortaleza, el cetro, que es autoridad. Pero autoridad es el derecho y el permiso para usar el poder. Mire qué importante. La autoridad es el permiso para usar el poder. Mucha gente le gusta el poder, ama el poder porque el poder lo engrandece. El poder le hace subir a las tarimas. El poder le hace que la gente le aplauda, pero no usan autoridad. La autoridad es el permiso para usar el poder. Eso está muy profundo. Por eso que muchos tienen poder, pero no tienen nada de autoridad. Veamos su mensaje. Principalmente la gente que hoy vemos nosotros. No voy a decir nombre porque no quiero dañarle su credibilidad en algunas personas, pero hay gente que estamos viendo que son usados mucho en echar fuera demonios y mensaje, pero vea su mensaje. La gente está enfocándose en verles solamente lo que están haciendo, su poder, pero su mensaje son mensajes que no tienen escritura. Y le hablo con base bíblica en esto, pero no le voy a dar los nombres porque es importante que usted vea. No solamente usted se preocupa, el que sana, que hace milagro y gloria a Dios y los muertos resucitan. No es tanto eso. Vea cuál es su mensaje. Porque hay mensajes herejos o de herejía. Hay mensajes herejes, pero están echando fuera demonios. Por eso que la gente se confunde con esto y solamente lo recibe por el poder, pero no han visualizado cuál es su mensaje en sí. Y ahí es donde entramos un problema. Ya termino. El lugar más importante para estar es estar bajo la autoridad. Usted al estar bajo la autoridad va a tener un dominio. Filipenses 2:7. Sino que se despojó de sí mismo. ¿Quién? Jesús. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Quién hizo esta área? Jesús. Se despojó de su autoridad. Jesús no vino con gloria. Jesús no vino con poder, vino a estar bajo el poder. Quien está bajo el poder tiene la autoridad. Por eso que él se despojó. Jesús no vino con autoridad, con su autoridad. Jesús vino bajo autoridad. Por eso que él decía, Padre, los que tú me diste los he guardado. Padre, guárdalos de mal. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La autoridad protege al poder. La autoridad protege al poder. Jesús tenía poder. Tenía poder. Echaba fuera demonios. Resucitaba a los muertos. Poder. ¿Pero por qué venía eso? Porque estaba bajo. Bajo.
autoridad. Mire qué interesante esto, porque necesitamos nosotros estar bajo una autoridad. Y no hablo de un líder, de un pastor, no hablo más que eso, porque ese es otro tema. Estoy hablando de la autoridad de Cristo, la autoridad del profeta mayor. Los peces fueron diseñados para someterse al agua. Las plantas fueron diseñadas para someterse a la tierra. Y las aves también fueron diseñadas para someterse al aire. Y el hombre también fueron diseñados para someterse a Dios y a su autoridad física o divina. Esto es bajo autoridad. El pez no puede ir donde quiera. Solo el pez puede ir donde quiera, pero si hay agua. El pez no puede ir donde quiera, solo puede ir donde quiera, donde haya agua, porque su diseño del pez es que haya agua. Si hay agua, se mueve. Si no hay agua, no se moverá. Un árbol puede crecer cuanto él quiera, pero si hay tierra. Si no hay tierra, ese árbol jamás va a crecer. Saque al pez del agua y se termina su poder. Pero mientras ese pez, llámese pequeño o grande, mientras esté en el agua, tiene poder. Una ballena tiene su poder estando en el agua. Un tiburón tiene su poder estando en el agua. Saque ese gigante de la ballena. Saque ese monstruo que es temible, ese tiburón, sáquelo del agua y se termina su poder. Es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos que estar bajo una sujeción para usar bien ese poder. Si el árbol se saca de la tierra, se termina su poder. No puede ser más que tu autoridad. Los peces no dicen estoy cansado del agua. ¿Por qué? Porque si no van a morir. El árbol no puede decir estoy cansado de la tierra. No, ¿por qué? Porque van a morir. Las aves no pueden decir ya no quiero más volar. ¿Por qué? Porque van a morir, porque es su hábitat. Dios los creó, las plantas, las aves, al hombre, a los peces, en cada una de sus hábitats. Hagamos lo correcto. La fe del centurión. Entonces Jesús en Capernaum vino con un centurión rogándole y diciéndole, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré, le sanaré. Pero respondió el centurión y dijo, Señor, no es digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Se fija? Quien está bajo autoridad, lo que puede llegar a ser. Tengo bajo mi orden soldado y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Mire lo que es un hombre bajo autoridad. Este centurión que estaba a cargo de 100 hombres. Centurión es un centuria. Centuria o centurión es que está a cargo de 100 soldados. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni en Israel he hallado tanta fe. Mire qué interesante cómo el Señor honra a alguien que no era del pueblo de Israel. Jesús reconoce a este centurión romano y lo honra más que a los de su pueblo, porque un centurión romano tenía más fe que el mismo pueblo de Israel. El centurión dijo, yo también soy hombre bajo autoridad. Él sabía lo que era una autoridad. El secreto, recuerde que el secreto no es el poder. El secreto es estar bajo autoridad. El centurión, sus armas son los soldados. Jesús, sus armas son sus palabras. Nosotros, nuestras palabras son las que provocamos algo en el mundo espiritual. Por eso profeticemos, declaremos lo que estamos pidiendo. El centurión decía, yo digo, anda, y ellos van, y ellos vienen, porque estaba un hombre bajo autoridad. Jesús le sorprende, no su poder. Jesús no le sorprende, wow, este está a cargo de 100 soldados. No le sorprende el poder.
No le sorprende lo que él hace, que le obedezcan. Le sorprende su autoridad. En Cristo necesitamos autoridad. Ya terminando, Mateo 10:1, la elección de los 12. Jesús le dio autoridad. ¿Para qué? Aunque la otra versión dice le dio poder y autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y sanaran enfermos y toda dolencia. Un policía puede ser gordito, pequeño, chiquitito, pero si ve un camión gigante, grande, este policía no tiene que esforzarse mucho en decir, para, detente, no, solo tiene que levantar su manito. Y ese camión gigante se tiene que sujetar. ¿Por qué? Porque tiene un traje de autoridad, porque tiene un traje de un representante de algo aquí en la tierra. Asimismo somos nosotros. Nosotros tenemos un traje de autoridad. Usa ese traje de autoridad sobre el enemigo. Y no es necesario que grite, porque a veces la gente se confunde gritando para hacer fuera demonios. No, gritando y hablando en lengua, haciendo show y haciendo áreas emocionales, no. Eso lo he enseñado muchas veces, pero no es malo recordárselo. Es bueno para que sí tengamos cuidado con estos tipos de predicadores emocionalistas, porque vuelvo al punto, la iglesia carece de un discernimiento hoy en día. Reciben a cualquier charlatán, disculpando la palabra, pero es así, son charlatanes. Emocionan a la gente con sus gritos, hasta colocan la voz ronca, ni siquiera tienen la voz, no, ahí ya están, no son genuinos, porque cuando habla te habla normal, pero cuando predican y colocan una voz gruesa y cambian el tono de voz, no son originales, son payasos del evangelio, son mercaderes, y esa es la palabra. ¿Y por qué esto es así? Porque la gente le cree a ellos. Ese es el problema. Hay alguien que el Señor no va a dar esa autoridad. Importante el poder, tiene poder, pero mucha gente no tiene la autoridad. La jurisdicción es un derecho legal y las leyes se respetan cielo, tierra e inframundo. Los principados en el cielo conocen jurisdicción, y voy a dejarlo hasta ahí. La jurisdicción es una autoridad, es un poder para juzgar y aplicar todas las leyes. Si nosotros tenemos una autoridad, un derecho legal, entonces podemos aplicar las leyes dentro de todo estatus aquí en la tierra. Por eso que cada uno de los que hoy estamos aprendiendo en esta clase, que nos ayuda mucho a entender cuán importante es estar bajo un orden, bajo un dominio y por supuesto también más en este tiempo tener cuidado de qué nosotros estamos recibiendo. Es tiempo de permanecer en búsqueda, de permanecer en su reino y es importante el poder, pero más importante estar en la autoridad, porque la autoridad sujeta al poder. Si ese poder no tiene su autoridad, ese poder se va a desbandar, va a hacer lo que quiere. Necesitamos autoridad. No es lo mismo autoridad y no es lo mismo poder, que ya lo vimos en la clase de hoy sobre la jurisdicción y derecho legal, sobre autoridad y derecho legal.